Bien, vamos a hablar del concepto de potencial eléctrico, como podemos notar. Sin embargo, el tema central, el objetivo a donde queremos llegar es al concepto de corriente, resistencia y voltaje y luego aplicarlo a circuitos eléctricos. Pero este es un concepto fundamental para poder hablar del voltaje o diferencia de potencial. La verdad es que también para este tema se requieren otros conceptos fundamentales de la física, como el concepto de energía, potencia, que pues tal vez algunos abordan este tema sin antes haber visto esos conceptos fundamentales. Y bueno, vamos a considerar que no se han visto y haremos referencia a estos conceptos de una manera superficial y rápida, ¿verdad? Para poderlos aterrizar al campo de la electricidad. Bien, pues vamos a ver este concepto y vamos a ilustrarlo primeramente con la siguiente situación. Como se ilustra en la figura, consideremos que tenemos una sandía ahí puesta en una especie de acantilado o terraza, como queramos verla. Y aquí es donde vamos a empezar a tener que hacer referencia a otros conceptos de la física. Esa sandía tendrá una determinada energía potencial dependiendo, y en particular energía potencial gravitacional, que depende de la altura a la que se encuentra, específicamente de qué tan alta está esa sandía. Cosas que tendríamos que ver en otro tema, que es energía potencial gravitacional, las voy a mencionar de una manera más rápida. Esa energía potencial, pues, depende de dónde establezcamos o pongamos nuestro nivel de referencia, es decir, desde dónde midamos las alturas. Vamos a considerar que las alturas las vamos a medir desde ese nivel, ¿verdad? Desde el punto en donde está apoyada la sandía. Entonces esa sandía, mientras más alta o más baja se encuentre, tendrá una mayor energía potencial, ¿verdad? Por ejemplo, si esa sandía la levantamos 10 metros, entonces automáticamente tendría más energía potencial. Bueno, ¿cuál es la fórmula de energía potencial gravitacional? Puedes tú buscar ese tema y bueno, puedes encontrar de dónde sale esa fórmula. La energía potencial gravitacional es igual a la masa por gravedad por altura, ¿verdad? Y bueno, esta fórmula se deriva de otro concepto que es el trabajo y que también está relacionado con la energía. Corresponde a la energía que se gastaría o sí, que se tendría que invertir para llevar a esa sandía desde su nivel original hasta el nuevo nivel, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto trabajo se hizo para levantar la sandía o cuánta energía tiene la sandía en ese nivel? Vamos a considerar que esta sandía tiene una masa de 4 kilogramos. Entonces, bueno, vamos a poner por acá mejor la masa igual a 4 kilogramos. Entonces, con respecto a ese nivel de referencia, porque esto es un poco arbitrario, ¿verdad? La energía potencial que tendría la sandía a esta altura sería igual a el producto de su masa, 4 kilogramos, por la gravedad, vamos a considerar como gravedad del 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por la altura, por 10 metros, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 10 metros. Y el resultado de toda esa operación sería 392. 392 que también esto es del concepto de trabajo y energía. Las unidades de energía y de trabajo son joules, ¿verdad? Los joules salen de la fórmula de trabajo que es fuerza por distancia, por lo menos en parte. La fuerza está en newtons, la distancia está en metros, pero a su vez los newtons son kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Si esos kilogramos metros sobre segundo cuadrado los multiplicamos por otros metros, también los joules salen de la combinación de kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es la que obtenemos en esta fórmula, ¿verdad? Lo podemos ver de las dos maneras. A multiplicar kilogramo por metro sobre segundo cuadrado irían los newtons y luego tendríamos newtons metro. O al multiplicar todas las unidades tendríamos la segunda combinación de unidades, ¿verdad? Bueno, eso corresponde a una cantidad de energía o un trabajo realizado. Cuando la sandía se levantó los 10 metros, sobre ella se hizo un trabajo de 392 joules o tiene acumulados 392 joules de energía. Al soltarlo, esa energía acumulada pues, se va a liberar al transformarse en energía cinética
y finalmente toda se va a liberar en el impacto cuando la sandía choque con el piso. O bien esa energía o esa posición va a permitir que la gravedad haga un trabajo sobre la sandía al regresarlo a su posición original de 392 joules. O sea, en términos sencillos, por estar a una altura en la que tiene más energía potencial, esa energía potencial va a permitir que la sandía se desplace de la segunda posición, vamos a poner esto a la posición 2, a la primera posición de manera espontánea, ¿sí? Dada esa diferencia de energías. Bueno, y ahora, ¿cuál sería la energía potencial en la base de esa especie de acantilado o terraza? Es decir, cuando la sandía se encuentre en esta posición. En esa posición, ¿cuál sería su energía potencial? Bueno, según el tema de energía potencial, nuevamente tendríamos que remitirnos a ese tema, tendríamos que ver a mayor profundidad ese tema. Cuando el objeto se encuentra por debajo del nivel de referencia, entonces la altura se considera negativa, ¿sí? Está midiendo del nivel de referencia hacia abajo la posición de esa sandía. Consideremos que esa sandía se encuentra a 15 metros por debajo del nivel de referencia. Entonces, ¿cuál sería su energía potencial? Según lo que acabo de decir, la energía potencial sería nuevamente masa por gravedad y por altura, que en este caso la altura va a ser 15 metros, pero negativos. Entonces vamos a reciclar esta primera parte del cálculo, que sería el mismo masa por gravedad y ahora por menos 15 metros. ¿Cuál sería entonces la energía potencial? Bueno, pues obviamente como uno de los factores es negativo, el resultado sería negativo. eh, y sería exactamente menos 588 newtons. Ahora, ¿qué sentido? Perdón, 588 joules. Newtons son unidades de fuerza, estos son unidades de trabajo y energía. ¿Cuál es el sentido? Bueno, que no se realizó un trabajo al llevar a la sandía de esta posición a esta posición. ¿Verdad? No se tiene que realizar ningún trabajo. O al revés, que para llevar al soltar a la sandía desde ese punto no va a pasar de manera espontánea de esa posición a esta, ¿verdad? A esta otra posición, sino que al contrario, el signo negativo quiere decir que tendríamos que hacer un, un trabajo sobre la sandía, no, para llevarla del punto más bajo al punto intermedio. Y otra forma de plantearlo es la siguiente. Cuando soltamos un objeto, bueno, pues todos sabemos que se mueve de arriba hacia abajo, pero al hacerlo, siempre se va a mover de tal manera que va a pasar de una posición en donde es mayor su energía potencial a donde es menor su energía potencial. O todavía de una manera más general podríamos decir, se va a mover de tal manera que al hacerlo vaya transfiriendo o vaya transmitiendo energía, ¿sí? En caso contrario, tendría que absorber energía, se tendría que hacer trabajo sobre el sistema. Bueno, pues algo parecido ocurre con las cargas. Por ejemplo, en el caso de las cargas, alrededor de estas existe una zona de influencia sobre otras cargas a la que le llamamos campo, en particular campo eléctrico. No es exclusiva de las cargas, también alrededor de una masa hay una zona de influencia sobre otras masas. Por ejemplo, alrededor del planeta Tierra, hay una zona de influencia sobre otras masas que genera esa fuerza de atracción. Que este concepto, el concepto de campo, es un concepto eh, profundo dentro de la física, ¿verdad? De tal manera que si movemos una segunda carga en esa zona de influencia a través del campo eléctrico generado por esa carga positiva, pues al hacerlo lo estará haciendo o a favor o en contra de fuerzas que se generan en ese campo, ¿no? Que incluso esto lo podríamos explicar ahí, esta parte podríamos explicarla al margen del concepto de campo, ¿no? Cuando yo muevo esta carga negativa, alejándola de la carga positiva, pues lo estaría haciendo en contra de la fuerza de atracción, de la fuerza positiva. Si lo hago, si muevo esa carga de tal manera que se acerca, esa carga negativa de tal manera que se acerca a la carga positiva, lo haría a favor de esa fuerza de atracción. Pero en cualquiera de los dos casos, al haber una fuerza y un desplazamiento, está implícito el concepto de trabajo. En el trabajo se requieren esas dos condiciones, que haya fuerza y desplazamiento. Y a su vez, si estamos hablando del concepto de trabajo,
automáticamente estaríamos introduciendo o considerando el concepto de energía. En este caso, el concepto de energía potencial eléctrica. Entonces, la carga cuando se aleja, en este caso está acumulando energía potencial eléctrica porque lo está haciendo en contra de la fuerza de atracción. Y en el caso contrario estaría disminuyendo su energía eléctrica. Entonces también en esta carga habría una tendencia a moverse y al moverse lo va a hacer en unos casos de tal manera que pase de una posición en donde aumenta, bueno, de donde es mayor a donde es menor esa energía potencial eléctrica, y en otros casos puede ser lo contrario, porque aquí el fenómeno es más complejo porque tenemos dos tipos de cargas y también tenemos por lo tanto dos tipos de fuerzas, fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Pero todo esto también, que a fin de cuentas va a estar relacionado con la corriente eléctrica, con el movimiento de cargas, está relacionado con este concepto que es el potencial eléctrico. Esto se puede plantear en términos del potencial eléctrico. Además, cada punto de ese campo eléctrico, esa zona de influencia alrededor de esa carga, estará caracterizado por esta propiedad potencial eléctrico. Cada punto de ese campo eléctrico tiene un potencial eléctrico. Y esta propiedad es muy importante porque estará relacionada con la propiedad de la corriente eléctrica. Es esa propiedad la que influye en el movimiento de las cargas, que nos indicará en qué dirección se moverán las cargas. Entonces, esa propiedad también no es exclusiva del campo eléctrico, sino también se dice que la carga misma tiene un potencial eléctrico, ¿verdad? Y se dice que las cargas positivas tienen un potencial eléctrico positivo y a su vez las cargas negativas tienen un potencial eléctrico negativo. Pero como hemos mencionado, esa propiedad influye en el movimiento de las cargas eléctricas. Por ejemplo, supongamos que tengo un par de placas cargadas. Bueno, las cargas no van a desplazarse de manera espontánea. Están en esos cuerpos. Sin embargo, si yo conecto una placa con la otra a través de un conductor, entonces eso sí podría generar el flujo de cargas, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿y en qué dirección van a fluir las cargas? ¿De la placa con carga positiva a la placa con carga negativa o viceversa? Esto depende de qué tipo de carga es la que estemos analizando, una carga positiva o una carga negativa, ¿sí? Pero lo que podemos decir ahorita como introducción es que cada placa tiene un potencial eléctrico y en este caso, simple y sencillamente por estar cargadas con signos contrarios, automáticamente tendrían un potencial eléctrico distinto. Eso es más que suficiente para que haya un flujo de cargas. Que vuelvo a repetir, ¿qué dirección tendrían? Bueno, si estamos considerando los electrones, pues los electrones sienten una fuerza de repulsión sobre las cargas negativas. Entonces los electrones fluirían de la placa con carga negativa a la placa con carga positiva. Sin embargo, en términos generales, el signo que se considera que tienen las cargas es positivo, aunque en realidad lo que se desplaza son los electrones. Y en realidad la corriente fluye en contra de la consideración que se hace. Pero una carga positiva se desplazaría entonces de la carga, de la placa con carga positiva a la placa con carga negativa, ¿verdad? Sin embargo, no es necesario que tengamos una placa positiva y una placa negativa para que se dé ese flujo de carga. Basta con que tenga dos cuerpos cargados, pero con diferente potencial eléctrico, incluso aunque ambos tengan el mismo signo. Es decir, si tengo dos placas con carga negativa, pero una tiene una carga más intensa, vamos a decirlo así en términos más sencillos, ambas pues tienen un exceso de electrones. Sin embargo, una tiene un mayor exceso de electrones que la otra, entonces aún así los electrones tenderían a fluir de donde es mayor la carga a donde es menor. Sin embargo, más propiamente dicho, tendríamos que decir donde el potencial eléctrico es mayor a donde el potencial eléctrico es menor, aunque eso es relativo porque depende del tipo de carga que estemos considerando. Si la carga que estamos considerando es positiva, entonces el flujo sería en sentido contrario. Por otro lado,
En el ejemplo inicial, el de la sandía y cuando hablábamos de la energía potencial gravitacional, dijimos que la energía potencial dependía de la altura, básicamente, pero que había un nivel en el que la energía potencial era cero. ¿Cuál era ese nivel? Un nivel que nosotros establecimos de manera arbitraria y que le llamamos nivel de referencia. También en el caso del potencial eléctrico se puede considerar un punto cuyo potencial eléctrico es igual a cero. Y esto también puede ser un poco arbitrario. En ocasiones se considera como ese punto de potencial eléctrico nulo, un punto muy lejano a la carga, o bien la tierra física. Si conectamos esa placa a la tierra real, ¿verdad? Con ciertas características esa conexión, entonces se consideraría a esa tierra como que tiene un potencial eléctrico nulo, ¿verdad? O que no tiene potencial eléctrico. Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, a veces se explica de la siguiente manera. La Tierra física es un cuerpo tan masivo, pues que en él hay una enorme cantidad de partículas. Así que si esas partículas reciben una cierta cantidad de electrones o ceden una cierta cantidad de electrones, al tener tantas partículas, eso prácticamente no modificaría su carga total. O sea, continuaría siendo nula su carga. Entonces, en este caso, si tenemos una placa con carga negativa, eso quiere decir que esa placa tiene un exceso de electrones. Entonces, esos electrones pueden fluir fácilmente hacia la Tierra, ese exceso de carga. Los puede recibir con toda facilidad la Tierra física, aunque se oye un poco extraño, ¿verdad? En cambio, si esa misma placa tuviera carga positiva, entonces tiene una deficiencia de electrones, está hambrienta de electrones. Entonces, todos los electrones que le hace falta los puede tomar de la Tierra, ¿verdad? Sin que prácticamente modifique su carga. Bueno, porque estamos hablando de este concepto, porque también lo necesitamos, la conexión a Tierra, ¿verdad? Este concepto, esta idea, la necesitamos para poder definir esto que todavía no terminamos por definir, que es el potencial eléctrico, ¿verdad? Pues hasta ahora prácticamente lo único que hemos dicho es que una carga positiva tiene un potencial eléctrico positivo, lo cual todavía no definimos, y una carga negativa tiene un potencial eléctrico negativo. Así que con base en esa idea y la idea de la conexión a tierra, ¿verdad? Que se representa con esa especie como de pino de cabeza o no sé de qué otra manera describirlo, pues también podemos establecer lo siguiente. El potencial eléctrico de un cuerpo es positivo. Por ejemplo, esta placa que tiene carga positiva tiene un potencial eléctrico positivo. Si al conectarlo a tierra por medio de un conductor eléctrico, los electrones fluyen desde el suelo al cuerpo. Y un cuerpo tiene un potencial eléctrico negativo si al conectarlo a tierra los electrones fluyen del cuerpo al suelo. ¿Sí? En un caso, los electrones van a ir de la tierra al cuerpo que necesita electrones, está hambriento de electrones, y en otro caso, los electrones irían del cuerpo a la tierra porque tiene un exceso de electrones. Y esa es la forma en la que se define el signo del potencial eléctrico. Entonces, nuevamente, es un concepto importante porque ya de entrada ya vamos viendo ahí cómo esa propiedad está relacionada con el flujo o el movimiento de cargas. Finalmente, vamos a hablar del concepto del potencial eléctrico. Y más que otra cosa, vamos a hablar del sentido que tiene su valor, pero no tanto cómo se calcula, porque para poder determinar su valor necesitaríamos ver con mayor profundidad el concepto de campo eléctrico. Entonces, más bien, ¿qué significa un cierto valor de campo eléctrico? Es lo que vamos a mencionar. Pues al fin tenemos la definición de potencial eléctrico. Eléctrico, toda la explicación anterior era con la intención de que pudiera ser un poco más clara, más claro este concepto. Y la verdad es que a fin de cuentas puede ser que al leerlo, pues nos llevemos al principio una decepción por no entender la definición. Pero más bien en lo que nos tenemos que concentrar es en su utilidad. Este es una propiedad, como ya lo hemos repetido varias veces, que es necesaria para la corriente eléctrica y más precisamente diferencia de potencial eléctrico, que ya después veremos a qué me refiero con eso.
Entonces dice el concepto potencial eléctrico. El potencial eléctrico, para empezar, es una propiedad de un punto de un campo eléctrico o de un cuerpo. Bueno, el potencial eléctrico en cualquier punto de un campo eléctrico es igual al trabajo que se necesita realizar para transportar a la unidad de carga positiva desde un punto donde el potencial eléctrico es cero hasta el punto considerado. ¿Cuánto trabajo se tiene que hacer para llevar a la unidad de carga? ¿Y cuál es la unidad de carga? Bueno, si no estás familiarizado con ese concepto, hay que ver el concepto de carga antes. Entonces, la unidad de carga es el coulomb. Entonces, ¿cuánto trabajo se requiere para transportar un coulomb de carga positivo desde un punto en donde el potencial eléctrico es nulo, que puede considerarse como la Tierra o un punto muy lejano, hasta ese punto del campo eléctrico? Entonces, estamos ahí en la definición, hablando de una relación entre dos propiedades, cantidad de trabajo y carga. Entonces, matemáticamente, toda esa idea se puede expresar con la siguiente relación matemática, ¿verdad? Una relación entre un trabajo que se representa con la letra W, W es trabajo, y la carga. Entonces, ¿qué unidades tiene el trabajo? El trabajo y la energía tienen las mismas unidades, joules, ¿verdad? Entonces, eh, estaríamos al hacer el cálculo dividiendo los joules entre la unidad de carga que son coulombs. Y a esta combinación de carga le llamamos volts. Y seguramente es una unidad que es muy probable que hayas escuchado en la vida cotidiana. Aquí más bien necesitamos ponerle un signo de igual. Esta combinación de unidad, joule sobre coulomb, le llamamos volts, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a poner ahora lo que significa cada parte de esa expresión, que en realidad no es que se utilice tanto como una fórmula, sino es más bien una expresión matemática para entender, para darle un poco de sentido a esta definición. Ya tenemos ahí también lo que representa cada parte de esta fórmula, de esta expresión, más bien. Bueno, el B representa el potencial eléctrico, que es lo que estamos definiendo. Y aquí tenemos un inconveniente, que se representa tanto la propiedad como sus unidades se representa con el mismo signo. Entonces podemos tener unas cosas ilógicas como la siguiente, un potencial eléctrico de 50 volts. Entonces tenemos ahí una especie de B igual a 50B. Bueno, en realidad una letra es para la propiedad y otra para la unidad. Ese es un pequeño inconveniente, ¿verdad? Bueno, entonces eh, B es el potencial eléctrico, se mide en volts, que los volts a su vez es una combinación de estas unidades, joules por coulomb. W representa el trabajo que se mide en joules, las mismas unidades que las de la energía, y Q es la carga que se mide en coulombs. Entonces vamos a darle un poquito, a intentar darle un poco de sentido a este concepto. Supongamos que tenemos una placa positiva, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tendría un potencial eléctrico positivo. Digamos que cualquier punto de la placa tiene el mismo potencial eléctrico, 50 volts. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esos 50 volts? Entonces los podemos interpretar como o equivalen a 50 joules por cada coulomb. Entonces, el que esta placa tenga un potencial eléctrico de 50 volts, quiere decir que, por ejemplo, si quisiéramos llevar una carga positiva, pensamos en una pequeña carga, pues la fuéramos empujando a través de ese material conductor, acercándola a la placa con carga positiva, pues tendríamos que ejercer una fuerza continua, dado que las cargas positivas se repelen. Estoy aproximando una carga positiva a la placa positiva, entonces voy a realizar un trabajo para llevarla desde un punto en donde no hay potencial eléctrico hasta un punto donde el potencial eléctrico es de 50 volts. Bueno, pues si esa carga fuera igual a un coulomb, que la verdad sería una carga muy grande, entonces para llevar esa carga desde la Tierra o desde ese punto donde el potencial eléctrico es nulo hasta la placa, tendría que hacer un trabajo de 50 joules. Entonces, a medida que sea mayor el potencial eléctrico, necesito hacer un trabajo mayor para aproximarlo a la carga, ¿verdad? Entonces, ese es
un poco el sentido que tiene, pero en realidad no se analiza como tal el sentido, sino más bien su relación, vuelvo a decir, con la corriente eléctrica. La verdad es que cuando hablemos de corriente eléctrica, tal vez todo esto que resultó muy confuso va a ser más sencillo. El concepto del campo eléctrico y el potencial eléctrico te pueden parecer bastante abstractos, pero ya al aplicarlo en los circuitos eléctricos tal vez sea un poco más fácil de entender. Ahora, ¿qué pasaría si la placa tuviera una carga negativa? ¿Cómo lo interpretaríamos en ese caso? Siempre nos vamos a referir a que la carga que se desplaza, que se mueve, es una carga positiva. Pues pensemos que esa carga fue desde este punto donde el potencial eléctrico es 0 volts hasta este punto. Entonces, ¿cuánto trabajo se tendría que hacer? Pues lo que nos indicaría eso es que habría que hacer un trabajo de menos 50 joules para llevar esa carga. Es que en realidad no necesitaríamos hacer un trabajo, ¿verdad? Las cargas se mueven de donde hay mayor potencial a donde hay menor potencial eléctrico. La carga se movería solita porque en una carga positiva y una carga negativa se atraen. Eh, la verdad es que en realidad la explicación es completamente contraria a esto, porque lo que se mueve son los electrones, solo que todo se definió por cuestiones históricas a partir de cargas positivas. La verdad es que considero que ya desde hace mucho y posterior al descubrimiento del electrón que se debió haber modificado toda esta explicación a lo que ocurre en realidad, ¿no? Entonces, en realidad podríamos considerar como la placa de prueba una carga negativa y entonces sería trabajo al llevar un electrón a esa placa, pero una carga positiva no hay que hacer trabajo sobre ella. La placa positiva solita se mueve por esa fuerza de atracción. Como también dice la definición, esta es una propiedad de un punto del campo. Entonces, a medida que nos vamos aproximando más a la placa, pues cada vez se va haciendo más trabajo. Entonces, por ejemplo, en este punto del conductor, digamos en esta zona del campo, ahí tendríamos que hacer un trabajo menor, digamos que hasta ese punto hubiéramos hecho un trabajo de 47 volts, ¿no? Entonces ese punto del campo tiene un potencial eléctrico de 47 voltios. Entonces no solo es una propiedad de un cuerpo, sino de un punto de un campo eléctrico. Bueno, ese es el concepto del potencial eléctrico.